Esto es Cuentos al Anochecer. Los backrooms, ¿qué son los backrooms? Me hubiera gustado saber de ellos antes de vivirlo de primera mano. Es difícil querer hablar de esto ya que nunca había contado esta historia porque sé cómo suena. Si alguien me la hubiera contado hace unos años, me habría reído y habría seguido con mi vida. Pero después de lo que pasó, ya no puedo entrar a un edificio grande sin sentir que algo me observa. Esto ocurrió en 2023. Había salido de la universidad un viernes por la tarde. Como estaba lloviendo, decidí entrar a un centro comercial para esperar a que pasara la tormenta. Todo era completamente normal. Personas caminando, música de fondo, niños corriendo. Hasta que vi un pasillo que nunca había notado. No tenía tiendas. Solo una puerta blanca al final y un letrero que decía solo personal autorizado. No sé qué me hizo acercarme. Tal vez la curiosidad. Tal vez otra cosa. Cuando llegué a la puerta, escuché un zumbido muy fuerte, como el de los focos fluorescentes. La puerta estaba entreabierta. Entré. Y ahí fue cuando todo cambió. Del otro lado ya no estaba el centro comercial. Solo había un enorme pasillo de paredes amarillas, alfombra húmeda y luces blancas que parpadeaban. Pensé que era una zona en construcción. Seguí caminando durante unos minutos buscando la salida. Pero cada pasillo terminaba exactamente igual. Doblaba una esquina. Más paredes amarillas. Otra esquina. Lo mismo. No había ventanas. No había puertas. No había ruido. Solo el zumbido constante de las lámparas. Saqué mi teléfono. Sin señal. La batería comenzó a bajar sola. 100%. 94%. 81%. 63%. En menos de un minuto estaba completamente apagado. No tenía idea de cuánto tiempo llevaba caminando. Podían haber sido horas. O días. Entonces escuché algo. Pasos. Muy lentos. No corrían. No parecían buscarme. Simplemente caminaban. Como si supieran exactamente dónde estaba. Me escondí detrás de una columna. Los pasos siguieron acercándose. Cada vez más. Hasta que se detuvieron. Esperé unos segundos antes de asomarme. No había nadie. Respiré aliviado. Y entonces escuché los pasos. Justo detrás de mí. Corrí. Nunca había corrido tanto. Cada vez que doblaba una esquina, el lugar cambiaba un poco. Las luces se volvían más tenues. El papel tapiz estaba más viejo. La alfombra estaba más mojada. Y el olor era insoportable. Sentía que alguien caminaba a la misma velocidad que yo. Sin importar cuánto acelerara. Nunca podía dejar de escucharlo. Después de mucho tiempo encontré una puerta metálica. Encima tenía escrita una frase con pintura negra. No sigas corriendo. Ya te encontró. No entendí lo que significaba. Hasta que levanté la vista. Había alguien observándome desde el otro extremo del pasillo. Era demasiado alto. Completamente inmóvil. No tenía rostro. Solo una silueta oscura iluminada por las luces amarillas. No se movía. Pero cada vez que parpadeaba. Estaba más cerca. Parpadeé otra vez. 5 metros. Otra vez. 2 metros. La siguiente vez no quise abrir los ojos. Sentí una respiración junto a mi oído. Y una voz muy baja dijo: aquí nadie sale caminando. Desperté en el estacionamiento del centro comercial. Un guardia de seguridad estaba intentando despertarme. Me dijo que me habían encontrado inconsciente junto a una puerta de servicio. Habían pasado solo 15 minutos. Para mí ya habían sido días. Pensé que todo había sido una pesadilla. Hasta que llegué a mi casa. Al revisar mi ropa encontré un pequeño pedazo de papel amarillo dentro del bolsillo. Solo tenía una frase escrita: gracias por volver. La próxima vez no despertarás. Desde entonces, cada vez que entro a un edificio grande, siempre reviso los pasillos. Porque, de vez en cuando, hay uno que no debería estar ahí. No sé si esto fue un sueño, una pesadilla, o algo que todavía no entiendo. Solo les pido una cosa. Si alguna vez sueñan con un lugar de paredes amarillas y luces que zumban sin parar, despiértense de inmediato. Todo comenzó una madrugada. Me dormí después de jugar videojuegos hasta tarde. Recuerdo perfectamente que miré la hora antes de cerrar los ojos. 2:43 AM. Lo siguiente que recuerdo fue abrir los ojos. Estaba de pie, no en mi habitación.
Estaba en un pasillo enorme con paredes amarillas, alfombra húmeda y un olor insoportable a humedad. Lo primero que pensé fue, esto es un sueño. Me pellizqué, sentí dolor, me golpeé la cara, también dolió. Intenté despertarme cerrando los ojos con fuerza. Nada, todo seguía ahí. Comencé a caminar pensando que encontraría una salida, pero los pasillos nunca terminaban. Cada esquina llevaba a otro pasillo idéntico. Las lámparas hacían un zumbido constante que poco a poco empezaba a desesperarme. No había ventanas, no había puertas, no había personas, solo yo. Después de un rato empecé a notar algo extraño. Cada vez que volteaba hacia atrás, el camino cambiaba. Las paredes tenían manchas diferentes. Las lámparas ya no estaban en el mismo lugar. Era como si los backrooms se movieran mientras yo no miraba. Seguí caminando durante lo que parecieron horas, hasta que escuché una pelota rebotando. Tac, tac, tac. El sonido venía de un pasillo oscuro. Me acerqué lentamente. Había una pelota roja, completamente inmóvil. Cuando estaba a unos metros, rebotó sola, una vez, 2 veces, y luego empezó a alejarse por el pasillo, como si alguien invisible la estuviera lanzando. No la seguí. No sé por qué, pero sentí que eso era exactamente lo que quería que hiciera. Continué caminando por otro lado. Entonces encontré algo que no esperaba. Una habitación. En el centro había una cama. Mi cama. Con las mismas cobijas. El mismo escritorio. La misma computadora. Era mi habitación, pero estaba completamente vacía. Sobre el escritorio había un reloj digital. Marcaba las 2:43 am. La misma hora a la que me había dormido. Me acerqué. El reloj comenzó a hacer un pitido. Los focos empezaron a apagarse uno por uno. Y el zumbido desapareció. Por primera vez hubo silencio. Entonces escuché una respiración. No detrás de mí. No delante. Debajo de la cama. Retrocedí lentamente. Algo comenzó a salir. Primero una mano. Luego otra. Después una cabeza. Era yo. Exactamente igual. La única diferencia era que sonreía de una forma imposible. Mi copia me miró fijamente y dijo: «Por fin regresaste». Salí corriendo sin mirar atrás. Las luces comenzaron a apagarse mientras avanzaba. Una, otra más. Cada foco que se apagaba dejaba una parte del pasillo completamente oscura. Y desde esa oscuridad podía escuchar cientos de pasos acercándose. Corrí hasta que vi una puerta blanca. La abrí sin pensarlo. Y desperté en mi cama. Eran las 2:44 am. Solo había pasado un minuto. Me reí. Pensé que había sido la pesadilla más real de mi vida. Fui al baño, tomé agua y volví a dormir. A la mañana siguiente ya casi había olvidado todo. Hasta que encendí mi computadora. En el escritorio había una carpeta que nunca había visto. Se llamaba «No era un sueño». La abrí. Solo tenía una fotografía. Era un pasillo amarillo. Y al fondo se veía a alguien tomando la foto. Era exactamente igual a mí. Desde entonces sigo creyendo que todo fue un sueño. Pero hay algo que todavía me inquieta. Algunas noches despierto exactamente a las 2:43 am. Y durante unos segundos, antes de abrir los ojos, puedo escuchar el mismo zumbido de las luces. Como si los backrooms estuvieran esperando a que vuelva a quedarme dormido. Informe 07B. Anomalía espacial conocida como backrooms. Autor: Dr. Alejandro Rivas. Departamento de Investigación de Anomalías Espaciales. Clasificación: Nivel 4, difusión restringida. Durante décadas, la comunidad científica consideró los llamados backrooms una simple leyenda de Internet. Sin embargo, los registros recopilados entre 1998 y 2026 muestran un patrón que no puede explicarse mediante errores de percepción, trastornos del sueño o coincidencias. Nuestro equipo ha documentado 53 desapariciones con características prácticamente idénticas. Las víctimas no desaparecieron en bosques, montañas o lugares aislados. Todas ocurrieron en espacios cotidianos. Edificios de oficinas, hospitales, centros comerciales, escuelas, hoteles. Y, en la mayoría de los casos, el último lugar registrado por las cámaras era un pasillo vacío. Lo más inquietante ocurre justo después.
Las grabaciones presentan un fallo de entre 0, 2 y 0,6 segundos. Cuando la imagen regresa, la persona simplemente ya no está, sin correr, sin esconderse, sin ninguna explicación física. Al analizar cuadro por cuadro esas interrupciones encontramos algo inesperado. Durante un solo fotograma aparece una habitación amarilla, siempre la misma, las mismas paredes, la misma alfombra, las mismas luces fluorescentes, el mismo zumbido. No importa en qué país ocurra el incidente, la habitación es idéntica. Después de años de investigación desarrollamos una hipótesis. El espacio que conocemos no es completamente continuo. Existen regiones donde la estructura de la realidad presenta pequeñas inestabilidades. Normalmente son imperceptibles. Pero, bajo ciertas condiciones aún desconocidas, dos espacios pueden superponerse durante una fracción de segundo. A este fenómeno lo denominamos transposición espacial temporal. Cuando una persona atraviesa accidentalmente una de estas zonas de superposición, deja de ocupar nuestro espacio físico y es desplazada a una estructura paralela. Esa estructura es lo que Internet conoce como los backrooms. La mayoría cree que se trata de un edificio infinito. No lo es. Los backrooms parecen comportarse como un organismo. Las paredes cambian. Los pasillos se reorganizan. La distancia entre dos puntos nunca permanece constante. Incluso el tiempo fluye de manera distinta. En uno de nuestros casos, un sujeto desapareció durante 11 segundos según las cámaras de seguridad. Cuando fue localizado, afirmaba haber permanecido allí durante aproximadamente 16 días. Presentaba deshidratación severa. Sin embargo, los análisis demostraron que su organismo solo llevaba unos minutos sin consumir agua. Su percepción del tiempo había sido completamente alterada. Otro detalle llamó nuestra atención. Las personas que regresan describen exactamente el mismo sonido, un zumbido constante proveniente de las lámparas. Nuestros ingenieros lograron aislar una frecuencia similar. Resultó ser de 60 Hz. Curiosamente, esa frecuencia coincide con la utilizada por la red eléctrica de varios países. Nuestra teoría es que dicho sonido no proviene de las lámparas. Es el ruido que produce la realidad al intentar estabilizar una fractura entre dimensiones. En 2025 realizamos un experimento controlado utilizando interferencias electromagnéticas en un edificio abandonado. Durante exactamente 0,4 segundos, todos los sensores dejaron de registrar información. Las cámaras mostraron un único fotograma amarillo. Solo uno. Cuando revisamos la sala del experimento, encontramos algo que no habíamos colocado. Una silla de oficina, antigua, cubierta de humedad. Las pruebas químicas revelaron que el polvo acumulado sobre ella tenía una composición que no coincidía con ningún material presente en el edificio. Nunca pudimos explicar su origen. Desde entonces suspendimos todas las pruebas. No por falta de resultados, sino porque ocurrió algo imposible. Uno de los investigadores comenzó a describir lugares que jamás había visitado. Dibujó mapas completos de pasillos amarillos. Meses después, esos mismos pasillos aparecieron en los testimonios de personas desaparecidas en otros países. Nunca coincidieron entre sí. Nunca se conocieron. Y, aún así, describieron exactamente la misma distribución. La conclusión de nuestro equipo es preocupante. Los backrooms no son una construcción humana. No son una dimensión alternativa creada por accidente. Son una región del espacio que siempre ha existido, oculta entre las imperfecciones de nuestra realidad. Y cada año, el número de incidentes aumenta. Si esta teoría es correcta, no somos nosotros quienes encontramos los backrooms. Son los backrooms los que, poco a poco, están encontrando la manera de entrar en nuestro mundo. A fin del informe.